Hola. ¿Cómo estás? Tú me tienes que dirigir, por si tengo que irme para acá, para allá. Igual yo, viste. Bienvenida. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te fue? Delicioso. Fue literalmente ese viaje, fue un cierre y una apertura de otro ciclo. Entonces fue muy simbólico para mí. Y fue, pero todo lo que pensé que quería sentir, así está. Entonces, para entrar en esta nueva etapa y en eso de lo que estabas hablando, o sea, después de trabajar las sombras, de entenderlas, de empezar a integrar nuestra dualidad, entonces podemos entrar en esos espacios ir con mayor fluidez y mayor coherencia en la vida, o sea, independientemente de los desafíos que tengamos, pero ya los podemos manejar de otra manera, no desde la supervivencia, no desde el sacrificio, ¿no? Sí, exactamente. Y cuéntame algo. En ese paseo, ¿en algún momento se asomó la sombra por ahí para saludarte? Para... Mire, pero fue fascinante, qué chévere que preguntas eso. Pasaron dos acontecimientos que en otro momento hubiese sido la sombra desatada y no fue así como, bueno, y si eso pasa, no importa, esto lo puedo resolver. O sea, ahorita que lo dice, sí me di cuenta de eso, pero no lo había puesto en palabras. Dije, wow, no tengo estos miedos, wow, no tengo estas, ¿no? Sobre todo porque no solo era otro país, era como la parte de Europa del Este que tampoco yo la conozco. Entonces, permitirme manejarme, bueno, fui con mi esposo, no fui sola, pero independientemente fue como con una fluidez, como si hubiese conocido, como si hubiera sido otra parte de Italia, otra parte de nuestros países, y eso entonces fue muy cómodo. Pero sí hubo dos momentos ¿y si esto pasa? Lo resuelvo de esta manera, lo resuelvo el otro. Y me di cuenta que ahí sí había madurez, y no necesariamente la madurez que creemos en mente, sino una certeza. Pero esto lo puedo manejar de otra manera. Y en otro momento, tú sabes, hubiese arruinado quizás el viaje, solo en el pensamiento. ¿Viste? Qué bonito, qué bonito. Sí, Sí, porque suele pasar que cuando estamos hablando de esto, nos pueden encasillar como, no, esta es experta en sombra, esta ya no tiene sombra. no, 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 ya no, va. no. Bueno, Sí, estaríamos, tú tenemos, sabes, permitir esa buena. ya va, ya va. Tampoco así. Sí tenemos, claro que sí. La diferencia es que al habernos atrevido a aceptarlas, a mirarlas, a abrazarlas y hasta a Grave. bailar con ellas, entonces nos amigamos. Ya no hay choque. Y ojo, no es que, no hay choque y estoy siempre feliz y no, llegan los momentos, pero exactamente como tú lo acabas de decir. Tienes las La, herramientas para manejarlas. sí, exacto. La reacción o la manera como lo vas a ver, a sentir, a Ujú. recibir, es diferente, pero el impacto siempre llega. Y si me deja el tren, o pasó una Claro, cosa, ¿no? claro. Pasó algo, te dejó el tren, te dejó el tren. Si Ujú, no tienes esta parte trabajada, explotas ahí, empiezas a claro. reclamar, empiezas a gritar, empiezas a culpar a los demás, empiezas a darte látigo a ti misma. Pero cuando ya has decidido y te has dedicado a ti, pues, diferente, ¿no? Chao, mi amor. Sí, sí, tienes los recursos para eso. Y entonces, justo es eso. Lo que pasa es que nosotros nos hemos manejado siempre en la dualidad. O sea, se hizo la pregunta, en el universo se hizo la pregunta y se desplegó. Entonces, en divergencia y en convergencia. Nosotros hemos vivido en la divergencia, en la división, o es femenino, es masculino, es bueno, es malo. Entonces, esa polaridad la tenemos que empezar a integrar. Entonces, ya no bueno ni malo, sino es parte de todo, de nuestras sombras, nuestras luces, nuestro encaje. Cuando logramos hacer esa integración de la realidad, también vamos creando como otro tipo de entendimientos y vemos cada episodio ya no desde el papel de víctima, se ve diferente. Entonces, podemos movernos en la realidad de otra manera. Entonces, que eso es lo más importante. O sea, realmente todo este trabajo es para que nosotros podamos
movernos de otra manera en la realidad, porque vinimos a experimentar, o sea, literalmente, el alma vino a experimentar el error. O sea, que la vamos a embarrar o a la entrada o a la salida, algo va a pasar para terminar de experimentar toda esa parte justo de la realidad. Pero cuando tenemos las herramientas, podemos darle la vuelta, a girar y cerrar ese ciclo. Y vamos a otros, y vamos de repente a, tú sabes, a vivir otros niveles de experiencia, pero ya no en el mismo círculo vicioso donde estábamos atrapadas en la supervivencia, sino que nos podemos mover y crear desde ese espacio de coherencia. Me encanta porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es, por una parte, yo no tengo sombra. Existe esa creencia porque como no se le ha puesto tanta luz a la sombra, no se le ha puesto tanto el foco, no es algo común de escuchar por ahí, sino que bueno, fue estudiado por psicólogos en aquel tiempo y se quedó como entre los psicólogos, pero afortunadamente en la era de la información no es algo que solo saben los psicólogos y que pueden manejar y como diagnosticar y decir, está loca, porque eso es lo que han hecho. No, ya lo sabemos, ya lo estamos hablando, la primera vez que yo lo... Sí, ya se nos entregó la información. La primera vez que yo lo leí fue en un libro de maternidad, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman. Y a ella la han criticado muchísimo, pero horrible, por hablar de la sombra. Entonces hay las que dicen, no, hay sombra, hay luz, no, es una negación muy fuerte. Y realmente solo es un nombre que ni siquiera fue acuñado por ella para referirse a estas partes nuestras que nos incomodan, por resumirlo así. Entonces, cuando una clienta sanante te dice, es que yo no tengo sombra. Y me lo han dicho, o sea, justo ese comentario viene porque lo he recibido. Y ojo, somos, o sea, trabajo en progreso, entonces vamos a tener distintos niveles. Entonces, de repente, sí hay una cantidad de trabajo hecho, entonces puedes fluir en la vida de otra manera, que es lo que queremos, o sea, todas queremos ir para ese espacio. Entonces, sí, tendremos otro nivel de desafíos, otro tipo de entendimientos, claro. Entonces, no tenemos, o sea, no todos estamos en el mismo nivel, no todos tenemos el mismo entendimiento ni las mismas experiencias, entonces no estamos en el mismo barco todos, ¿ok? Pero el hecho de que digas que no es, más que mentirme a mí o porque yo no lo crea, es porque te estás mintiendo a ti. Si la realidad tuya es todo lo que tú quieres, bueno, entonces sí, ahí sí, wow, entonces debe ser que lo integraste de una manera inconscientemente, pero lo integraste, pero no. Lo que pasa es que, y muchas veces no tenemos la realidad que queremos y no nos damos cuenta, porque no hemos normalizado la carencia, hemos normalizado el sufrimiento, hemos normalizado el que, bueno, si no se dio, bueno, Dios sabrá mejor. Entonces, como lo hemos normalizado, no nos movemos de ahí. Entonces, es como que más cómodo en que, bueno, así es y así es la vida y así es dura. Entonces, eso. Pero no, eso que te incomoda, que no puedes salir de ese espacio donde no estás viviendo la vida que es, esos son tus sombras bloqueándote el camino, no permitiéndote expresar al mundo lo que tú vienes a tratar, porque como almas, como digo, no vinimos a comer pizza, pues, o sea, y a ver televisión, o sea, cada una trajo un don, cada una trajo algo que ofrecer, o sea, así sea un grupo pequeño en tu comunidad, en tu familia. Entonces, si nos quedamos tan pequeñitas, y sobre todo en esta época que todos estamos creando realidad, ojo, todos. Ahora, lo puedes hacer inconscientemente y quedarte en el mismo sitio donde estás y crear la misma vaina todos los días y cada vez peor, o puedes crearla desde la conciencia y empezar a desplegar. En vez de consumir realidad, la creamos de una manera que de lo que queramos vivir. Entonces ahí sí empiezas a hacer wow en eso. Entonces, no, el decir que no tienes sombras, por lo general es una evasión, más que realmente, o sea, una realidad. Porque no, o sea, y además es la integración de ambos mundos en ese proceso. Sí, a veces pienso que es todavía el no saber,
¿no? Porque alguien puede decir, no, yo no tengo, nos escucha hablando, no, yo no tengo eso, pero tal vez esa sombra le puso otro nombre, ¿no? O no la nombra, o, ¿no? O no Sí, sabe que se puede... no sé si en esta época la información está tan disponible que el no saberlo no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, más que no saberlo, es que no lo quieres saber, es que no lo quieres ver. Entonces, es más una evasión que ignorancia. Esta época no es de ignorancia, es hacia una pregunta, ¿cómo definen ustedes la sombra? Ahorita te respondo, Mabel. Entonces, no, más que ignorancia, creo que es más evasión. Entonces, en esta pregunta, Mabel, que estabas diciendo, en mi caso, yo lo veo, las sombras, o sea, la sombra, sabes que estaba definida como el concepto de la sombra única. Yo lo vi tan grande y tú sabes, para poderlas trabajar y para poderlas integrar en nosotros, entonces yo las vi como las sombras, o sea, cada una de esas cosas que no nos permiten avanzar. O sea, yo lo veo en ese espacio, cada uno que no es parte del alma, porque esos miedos no son nuestros, no son del alma, son de la realidad que estamos viviendo y las que hemos acumulado desde el inconsciente, sea el colectivo, el familiar y el individual. Entonces, todo eso que no nos permite avanzar, muy coloquialmente dicho, ¿no? Todo eso que está ahí, y entonces es parte de entender esa toma de conciencia, entender por qué yo estoy sintiendo eso, por qué la realidad me presentó esa situación, y, o sea, y yo me manejo mucho con la ley del espejo. Entonces, ¿por qué la realidad me está diciendo esto? Lo veo, qué está saliendo en mí y por qué eso, y sacarle, obviamente, tú que sabes, Mabel, sacarle la lógica a todo el proceso en la toma de conciencia, y de ahí la realidad va a desplegarse de otra manera. Entonces, es luego en la acción coherente que integramos esa toma de conciencia y que podemos, tú sabes, como trascender ese proceso. Para mí, la sombra, voy a decirla en plural, la sombra es esa parte nuestra que no está mal, que es parte de, y que es lo que vinimos a evolucionar, a transformar, a atender. Porque claro, cuando tú te sientes bien, cuando te sientes plena, todo fluye. Pero el hecho de que te sientas bien, no quiere que te sientas bien en este momento, no quiere decir que no tengas esa parte silenciosa. Yo lo veo como, imagínate que tu corazón, tu alma, tu ser es un cuarto, una habitación. Entonces, tienes una experiencia cuando eres niña, cuando eres adolescente, cuando eres adulta, una experiencia que te fastidia el día, que te fastidia la vida. Por supuesto, de forma natural y para sobrevivir, tú vas a rechazar esa situación. Porque además, si no tienes el conocimiento, las herramientas, la guía, la madurez, no puedes afrontar esa situación, te puedes morir. Y todos queremos vivir, nadie se quiere morir. Claro. Entonces, imagínate que dentro de esa habitación hay un closet, tiene una gaveta, y adentro de la gaveta hay un cofre que tú pones en lo más oscuro de esa habitación, de ese closet, de esa gaveta. Y ahí está, en ese cofre, en ese cofre del tesoro, está tu tesoro, que es tu esencia divina. Está protegida, tiene que estar protegida. Tú puedes usarla, puedes acceder a ella. Pero ¿qué pasa? Que sin darte cuenta, en ese mismo cofre empiezas a guardar lo que no quieres ver. Si no, entonces nos empezamos a quedar aquí, en la mente. Y empiezas a guardar inconscientemente, obvio. Claro, todo Es esto inconsciente, claro. Sí, inclusive lo O que sea, mencionaste es importantísimo. sí, El inconsciente siempre va a querer sobrevivir, entonces no importa, claro, bajo cualquier esquema, claro, lo importante es tenemos que sobrevivir. No importa si tenemos que dejar de hacer todo lo demás, si no sacamos la claro. supervivencia, pero la supervivencia es primordial, sí. Sí, y suena exagerado, porque por el hecho de que te haya pasado algo traumático no te vas a morir, y menos en estos tiempos. Se puede llegar a creer, pero no es así.
el instinto de supervivencia es lo que nos mantiene aquí. Entonces, claro, desde el inconsciente empezamos a guardar ahí, a guardar eso que nos incomodó, que no supimos manejar, pero hasta que no lo miremos y lo atendamos, va a estar ahí acumulado y se va a ir acumulando. Y a mí la sensación que me da es que tapamos el brillo, nuestra esencia. Claro. Porque claro, a eso es a lo que se refieren cuando dicen son capas y capas, condicionamiento, miedo, resentimiento, celo, envidia, comparación, división, rabia. Pero nada de eso es la esencia. Exacto, nada de eso es la esencia. Es como ir sacando eso. Entonces yo por eso hablo de bailar con ellas, sí. Pero en la integración. Y no solo en la integración, en el entender por qué yo estoy viviendo esa realidad que estoy viviendo y por qué yo estoy sintiendo las cosas que yo estoy sintiendo. O sea, por qué salieron todas esas cosas. Entonces, desde ahí, desde ese espacio, claro, ahí está la toma de conciencia y viene la integración de ellas. Entonces, una vez que tú lo integras, esa realidad como tal no se tiene que vivir de nuevo, ¿no? Sí, y una vez que te atreves a ir mirando, capaz, porque por eso, piensa grande, ok, voy a aprender a bailar con la sombra, pero actúa pequeño, porque es muy fuerte. Una vez que empiezas a tocar pedacito por pedacito, y ahí es donde entran las sombras, porque el elefante se come pedacito a pedacito, ¿no? Bueno, esa frase no me gusta porque no me gusta la idea de comerme un elefante, pero lo que quiero decir, y es lo que tú haces, dividir en pedacitos para que sea digerible. Para que además muy pronto, muy rápido, empiece a ser divertido y podamos empezar a disfrutar el proceso. Es que si no es abrumador. Es que si no, el proceso puede ser abrumador y te quedas atrapada en el proceso. Claro. O lo evades totalmente o te quedas atrapada en el proceso. Entonces, cuando nos quedamos atrapadas es como un sufrimiento, lo que habíamos hablado de la cocina. O sea, como que nunca terminaste la cocina. Entonces, no estás como antes, pero tampoco estás terminada. Tampoco estás como tú quieres. Exacto, entonces estás en la hornilla, estás cocinando en la hornilla, entonces dice, y forever, entonces tampoco nos podemos quedar en los procesos sin ir integrando, o sea, pues la nota es integramos y después vendrán otros procesos, pero ya son otros niveles, entonces vamos trabajando en función a integramos, seguimos, entonces se puede hacer, uno se hace más llevadero y además es mucho más rápido de esa manera, porque no te quedas atrapada en la realidad. En el proceso. Y entonces ahí surge la siguiente pregunta que nos hicieron. ¿Cuántas veces debo atender, mirar, tocar mis sombras? ¿Cuántas veces te cepillas los dientes al día? Ahí está. ¿Cuántas veces haces la cama? ¿Cuántas veces lavas los platos? ¿Cuántas veces? O sea, una ladilla. O sea, es la verdad. Es la realidad. O sea, pero se tiene que hacer. Entonces, pero con lo mismo que estoy diciendo, hay cosas que te gustarán más, otras menos. A mí no me importa cepillarme los dientes 5 veces, 10 veces, o sea, literalmente para mí es un placer, por decirte. Entonces, a otras personas quizás les fastidiará eso. No me importa hacer la cama, no me mandes a lavar los platos. Entonces, habrán unas cosas, poniéndolo muy coloquialmente, pero habrán unas cosas más fluidas y que sin importancia que otras. Entonces, igual es el concepto de la sombra. Si tú logras entender lo que la realidad te está diciendo a través de cada uno de los reflejos que estás viviendo, es que hay unas que son así, me cepillo los dientes y sigo. O sea, literalmente lo entendí, lo vi, lo veo en mí. Porque cuando logramos ya verlo, a veces no lo puedes ver. Por eso es importantísimo ir a terapia si no puedes ver, si no puedes entender el lenguaje que te está diciendo. Pero si tienes una práctica y empiezas a manejarte, tú puedes ver lo que la realidad te está diciendo literalmente en una escena de 5 minutos. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sentí esto? Lo sabes. Y de ahí viene una acción coherente, porque la toma de conciencia es la mayor parte del proceso, pero la acción coherente está en la integración. Y cuando tú lo haces como, uy, esto salió por esto, no, pero yo no necesito vivir esta realidad, esto fue por esto, y haces ese entendimiento,
y actúas de otra manera, ya es como si dijeras en el código tuyo, en la información tuya, en la tuya y en la del universo, esto ya no se necesita vivir otra vez, ya esto está integrado acá. Y entonces la realidad empieza a responder de distinta manera. Nosotras respondemos de distinta manera y la realidad entonces va ofreciendo otro tipo de opciones, otro tipo de potenciales, del futuro nos está dando, ya está lista para estas cosas. Entonces, podemos acceder a esa información. Bueno, maravilloso. Qué cápsula tan espectacular. Rápida, directa, concisa, directo al grano. Lo más importante, y eso lo dijimos creo que en la primera cápsula, no evadamos, o sea, si tu realidad no está como tú quieres, o sea, ojo, y esto no es en inconformidad, no tienes que estar en inconformidad o pues mi vida es horrible todo el tiempo, no, hay cosas maravillosas, pero no, o sea, hay cosas maravillosas en mi vida, pero hay otras cosas que también dicen, uy, esto tengo que cambiarlo, esto no me gusta esta parte, cómo todavía estoy sintiendo estos miedos, cómo estoy sintiendo eso mismo que dijimos con el ejemplo. Te vas de viaje y de repente me pude descarrilar y decir, ay no, sí lo integré, porque genuinamente no me descarrilé. Entonces justo ahí te das cuenta y dices, wow, cómo he crecido. Entonces es parte de ir integrando esas cosas. Entonces en la evasión no hacemos nada, realmente es empezar a atender todo eso que estamos viendo en nosotros. Es que la misma evasión, el mismo acto de evadir es una capa más para tapar tu luz, tu esencia, es una capa más y puede pasar, pero porque a veces, claro, estos temas así en público y tan así pueden generar bastante incomodidad, pero de eso se trata, no de fastidiar el día a ustedes que están viendo esto, sino de, mira, ya es tiempo de que cada quien asuma de verdad la responsabilidad de su vida, y si no sabes cómo hacerlo, bueno, nosotras estamos aprendiendo, pero puedes escribirnos, puedes apoyarte en nosotras, puedes escribirle a Yané, escribirme a mí. Claro. Y así como... Sí, perdona. Y si nosotras, claro, esto que quede muy claro, no es que escríbeme a mí y yo te voy a salvar, sino que de repente conversamos, te desahogas, vienes a un círculo de mujeres y dices, yo estoy sintiendo esto, a lo mejor nosotras... Wow, eso no lo conocíamos, pero tenemos una red de maestras, amigas, mujeres, hombres también, a quienes recurrir con total confianza para pedir ayuda. Y se trata de eso, de unirnos. De unirnos. Y lo que dijimos al inicio, no normalicemos la carencia, ni normalicemos no vivir la vida que queramos. Empecemos a normalizar, lo que sí debemos normalizar es este trabajo, es nuestros procesos, es la integración de nuestra sombra. Entonces no nos quedemos acá evadiendo, ay sí, bueno, cuando Dios quiera. No, pero si normalicemos entonces es esos procesos. Uy, esto es normal, déjame entenderlo, déjame integrarlo para empezar a crear esa realidad que sí quiero vivir. Me encanta. Gracias, Janet. Gracias a todas por conectarse. Nos vemos el martes que viene. Seguimos por aquí hablando de este tema maravilloso que cuando aceptamos y cuando decidimos montarnos ahí, se convierte en una autopista de evolución y de transformación. Así que nos vemos el martes. Nos vemos. Gracias. Besitos.